Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz, de nuevo con ustedes, hablándoles desde Boston, Massachusetts. En esta grabación vamos a discutir o a charlar, a hablar de una teoría que asusta a mucha gente. Es la teoría que estipula que la mente y el cerebro son idénticos, que el alma y el cerebro son idénticos. Yo sé que ustedes están pensando que esto es imposible. Este es el tipo más radical: la mente, el alma, mi conciencia de mis experiencias subjetivas, mi yo. Todo eso es idéntico al cerebro. No hay diferencia entre mi cerebro y mi alma. Las dos cosas son exactamente lo mismo. Cuando sentimos dolor, miedo, amor, esos estados mentales son idénticos a la activación eléctrica de las neuronas en un lugar específico del cerebro. ¿Ven ustedes algún problema con esta teoría? Sin mencionar sus creencias religiosas de fe, hablando filosóficamente solamente. Pensemos en nuestros cerebros anatómicamente por un momento. Nuestros cerebros están hechos de sustancia biológica, de materia gris, están hechos de neuronas, de materia blanca, de cargas eléctricas, cosa esponjosa, blandosa, de sangre. Ustedes, estoy seguro, están pensando en su propia conciencia y en su propia conciencia, en su propio yo, y se plantean interrogantes sobre cómo los procesos físicos pueden dar lugar a esas experiencias que son tan subjetivas. Por un momento piensen en sus mentes. Estas están hechas de sentimientos, de amor, de miedo, de esperanza, de ideas. Entonces, a primera vista, esos estados mentales son muy diferentes que la cosa de la cual está hecha el cerebro. Para nosotros en Centroamérica y México, y para todos aquellos que hemos crecido en un mundo lleno de fantasmas, de espíritus, de espantos, de animismo, de lo sobrenatural, no nos parece que se pueda decir que la mente, el alma y el cerebro sean dos tipos idénticos de sustancia. Pero eso es exactamente lo que propone esta teoría de una identidad de cuerpo y mente, con algunas excepciones que ya veremos, con algunas excepciones de algunos estados mentales. Pero se ha escrito mucho acerca de esta corriente fisicalista, materialista, reduccionista. Pero hay un artículo que tengo que desarrollar en esta grabación, porque es el artículo que he citado por casi todos los que leo en los círculos académicos norteamericanos y europeos. No he encontrado una fuente popular en Latinoamérica acerca de este asunto. Pero este artículo parece ser seminal para el desarrollo de la idea que la mente es idéntica al cerebro. Fue escrito por un tal psicólogo experimental llamado U.T. Place, así se escribe en español. En inglés se pronuncia U.T. Place, en 1956. Y el artículo tiene como título: ¿Es la conciencia un proceso cerebral? No es una pregunta, el título, es una hipótesis. No es que él ha probado completamente esa hipótesis. Pero específicamente lo que este escritor dice es que nuestra autoconciencia, el estar consciente de que estamos conscientes, ese yo, como un estado mental, nuestra introspección, es parte del cerebro. Este artículo no dice que todos los estados mentales son idénticos al cerebro. Dice que eso de estar consciente sí es idéntico al cerebro. Ya hablamos en mis grabaciones pasadas que los estados mentales
se pueden dividir en varios grupos. Los podemos agrupar en varios grupos. Hay estados que llamamos cognitivos, que incluyen el conocer, el entender, el creer, el recordar. Otro grupito, un segundo grupito de estados mentales, que los podemos agrupar en los estados volitivos, que incluyen nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestras decisiones. Y por último, podemos agrupar otros estados mentales que definen la narrativa de nuestro proceso interno, de nuestras experiencias subjetivas internas, de nuestra conciencia, de nuestra introspección. Aquí incluimos nuestras sensaciones en el proceso de nuestra interacción con el mundo externo. Como me pongo a pensar, como un ejemplo, como esa sensación que nos envuelve cuando vamos a la playa y nos sentamos enfrente del mar y comenzamos a oler ese aire húmedo lleno de sal y nuestra piel comienza a sentir esa brisa salada. Esa brisa huele de una manera específica. Es una sensación específica. Es una experiencia subjetiva. Algo que se siente al olerla, al sentirla. Esa sensación tiene un nivel de conciencia específica. Se siente de una manera distinta esa brisa. Que mucha gente dice, es que no lo puedo explicar con palabras. No, aquí también, en este tercer grupo de estados mentales, podríamos incluir imágenes creadas por nuestra mente, como cuando nos imaginamos un mango. Bueno, estoy poniendo ejemplos del trópico, de Centroamérica, tal vez en las costas de México, tal vez en Veracruz. Entonces, cuando nos imaginamos un mango de color rojo, muy maduro, listo para caer del árbol, ese mango se ve de cierta manera. La rojura o los rojizos se ve de una manera específica. El dolor cuando se muere un ser querido también entra en esta categoría de las experiencias internas subjetivas, o el dolor que sentimos cuando nos quemamos la mano al cocinar. Todo esto último, todas esas experiencias que acabo de mencionar en el tercer grupo, este escritor llamado Place, U.T. Place o U.T. Place, cree que es idéntico, que son idénticas al cerebro y que no se puede explicar alegando una postura conductista, como algunos han dicho, no basada en la conducta observable externa del individuo, por ejemplo, no, que es otra teoría, otra clase de fisicalismo, que hablaremos de eso después. Entonces, para especificar más, en este artículo no se está diciendo que toda la mente es idéntica al cerebro, sino que un estado mental muy fundamental de la mente, el estado mental que llamamos conciencia, eso es idéntico al cerebro. Entonces, para repetir una vez más, esta tesis de identidad de mente-cerebro, tomemos el sentimiento del dolor, por ejemplo. Ese dolor, cualquier dolor que sientan, es un proceso mental, un estado mental, que es producido por un proceso idéntico a la actividad neuronal del cerebro mismo. Esto es lo que dice esta teoría. El escritor dice que esta tesis, esta hipótesis, es una hipótesis científica. Y él propone y arguye que no se puede refutar apoyándose solamente en argumentos puramente lógicos, como muchos hacen. Y para probar su punto, y aquí hay otros filósofos y el escritor, U.T. Place, para probar su punto, él se mete, yo creo, bueno, en algunas veces los filósofos hacen esto, en camisas de 11 varas, como se dice en mi pueblo, definiendo la semántica de la gramática del lenguaje usado cuando hablamos. Te voy a pasar algunos minutos, explicando esta camisa de 11 varas, estas diferenciaciones semánticas, para comprender mejor lo que este escritor está postulando aquí, para entender mejor la teoría de la identidad de mente-cuerpo. Ok, aquí les va. Comencemos con el verbo ser y veamos si lo usamos
de diferente manera en nuestro idioma español. Hay dos maneras generales de usar el verbo ser. En una, nosotros lo usamos para identificar, o sea, para decir que una cosa es idéntica a otra cosa. Como por ejemplo, cuando digo, el cuadrado es un rectángulo de 4 lados iguales. Yo estoy definiendo el cuadrado, que es un sustantivo, y lo estoy definiendo identificándolo con otro sustantivo. Bueno, espero que se acuerden de la gramática de la escuela primaria en el colegio, en la escuela primaria donde fueron. ¿Se acuerdan? Una oración, sustantivo, verbo, predicado. Ok. Entonces yo estoy diciendo que el cuadrado es idéntico al rectángulo de 4 lados iguales. El cuadrado es un sustantivo y el rectángulo es un sustantivo. Una cosa idéntica con otra cosa. Ok, ¿estamos hasta aquí? Bueno, acabamos de usar el verbo ser en una frase de identidad. Cuadrado, idéntico a rectángulo de 4 lados. Cuadrado y rectángulo de 4 lados son lo mismo, son la misma cosa. Este uso del verbo ser es diferente al siguiente uso. Atención aquí. Cuando digo, por ejemplo, Pablo es flaco. Aquí el verbo se está describiendo un predicado. Está diciendo algo acerca de Pablo. No está diciendo que Pablo es idéntico a lo flaco. Lo flaco no es un sustantivo, no es un nombre de un objeto, de una cosa. El ser flaco es una característica de Pablo, es un adjetivo. Otro ejemplo, si yo digo, la vaca es una vaca gorda, bueno, esa vaca que se perdió por allá debajo del palo de limón al otro lado del río Lempa, por ejemplo, la vaca es una vaca gorda. La andan buscando esta vaca. Entonces, estoy diciendo que la vaca, ese objeto, es idéntico a la vaca gorda, a ese otro objeto. Los dos son sustantivos. La vaca igual la vaca gorda. Pero si yo digo la vaca es gorda, yo no estoy diciendo que lo gordo es idéntico a la vaca. Yo estoy usando lo gordo como un adjetivo que describe la vaca. No, los dos usos son similares, pero son diferentes, aunque parezcan ser lo mismo. Perdone, pero tengo que seguir con esta camisa de 11 varas con esta semántica. Hay otra distinción que tengo que hacer acerca del verbo ser. El uso de identidad que acabamos de mencionar se puede dividir en dos usos. Un uso es el de una definición propiamente dicha, como en el ejemplo del cuadrado. En ese ejemplo, el cuadrado lo definíamos como un rectángulo de 4 lados iguales. Ok, hay otro uso del verbo ser que también indica identidad. Y esto es muy importante. Este uso de identidad lo podemos llamar definición por composición. Por ejemplo, cuando digo, la mesa de Pablo es una caja de cartón. Bueno, ahí Pablo vive en un apartamento y usa una caja de cartón. Esa es la mesa de Pablo. Cuando Pablo me invita a cenar, pone los platos en la comida arriba de una caja de cartón. Aquí, la mesa y la caja de cartón son dos cosas idénticas, pero no son idénticas por definición, como el caso del cuadrado. No es que la mesa se defina o se garantice siempre ser una caja de cartón. Nada más da la casualidad que la mesa de Pablo está hecha de una caja de cartón. En el caso del cuadrado, la frase usada es verdadera necesariamente. Está la clave, como se dice en filosofía, verdadera necesariamente, por definición. En el caso de la mesa de Pablo, sin embargo, es un hecho de composición contingente, como se dice en filosofía. Hechos contingentes son así por casualidad. No necesitaba necesariamente la mesa de Pablo ser de cartón. Resulta que cuando yo fui a cenar con él a su casa, su mesa era de cartón, pero pudo haber sido
contingentemente de ladrillos, de metal, de mimbre, qué sé yo. Pero en ese momento, su mesa era idéntica a una caja de cartón. Entonces, en conclusión, hay afirmaciones de identidad que usan el verbo ser por definición, o sea, necesariamente, como es el caso del cuadrado, y hay afirmaciones de identidad que usan el verbo ser por composición, o sea, contingentemente, como es el caso de la mesa de Pablo. Ok, aquí viene la razón por qué se menciona toda esta semántica. La razón por la que tuve que divergir para explicar esta camisa de 11 varas. Las afirmaciones de identidad por definición, como es el caso de la frase el cuadrado es un rectángulo equilátero, se pueden refutar. Sí, se pueden refutar probando la falsedad de cualquiera de las definiciones de sus términos, de las palabras o tesis, usando solamente la lógica, razonando claramente, usando mejores definiciones más apropiadas tal vez, examinando las definiciones de todas las palabras usadas en la afirmación para ver si se pueden refutar o encontrar alguna contradicción en las definiciones, en las ideas presentadas. Estas afirmaciones son muy diferentes, y aquí está la cosa, de las afirmaciones de identidad por composición. Estas no se pueden refutar o impugnar usando lógica, como el autor del artículo U.T. Place dice, y como muchos tratan de refutar la teoría de la identidad de mente-cuerpo, usando lógica. No, no se puede. Para refutar estas afirmaciones de identidad por composición, por ejemplo, tendríamos que visitar a Pablo, examinar su caja de cartón, tocarla, medirla, estudiar la materia de cartón, ver el uso que tiene y refutar la afirmación. La mesa de Pablo es una caja de cartón. Si concluimos, por ejemplo, que no era de cartón, que no la usa como mesa sino como escritorio, qué sé yo, tendríamos que verificar los hechos en el mundo real. Tendríamos que salirnos de nuestra mente. No pudiéramos usar solamente nuestra lógica, nuestra razón, examinando la definición de las palabras para refutar esa afirmación. No, tendríamos que visitar su casa. En otras palabras, si queremos refutar o impugnar afirmaciones con el verbo ser que denotan composición, que son contingentes, tendríamos que usar la ciencia para ver si son verdaderas. Tendríamos que hacer una investigación. Llamemos esa investigación científica. Las afirmaciones de identidad, por definición, por otra parte, no son científicas, son basadas en el significado de las palabras. Ok. ¿Cuál es el punto central, el objetivo de toda esta explicación acerca de los diferentes significados del verbo ser? La teoría de la identidad de la mente con el cerebro se expresa usando una afirmación que usa el verbo ser identificando dos sustantivos. Por ejemplo, usando el primer ejemplo que usamos al principio de esta charla, el dolor es un proceso neural del cerebro que lo etiquetamos, lo podemos etiquetar como un proceso mental C, A, B, C, no importa, es cualquier proceso. ¿Cuál significado del verbo es se está usando en esta afirmación? Definitivamente no es el uso de predicación, eso lo vamos a descartar. Proceso neural de cerebro o proceso C no es un predicado describiendo unas características, no es un adjetivo, es un sustantivo. El uso del verbo ser es uso de identidad. Mente, igual, proceso neuronal. Pero aquí la pregunta es, ¿qué clase de identidad? Y este es el punto del escritor Place, que dice que muchos tratan de impugnar, de refutar su teoría, su hipótesis, apoyándose en la lógica, clarificando sus definiciones, especulando acerca de lo que es concebible, usando ejemplos imaginarios. En otras palabras, estos refutadores están pensando que en esa teoría que identifica la mente con el cerebro, el verbo ser está expresando una identificación, una identidad necesaria.
que siguiendo el ejemplo del dolor, en el caso del dolor, la definición del dolor sería idéntica a la definición del proceso neuronal del cerebro. No, dice Place, mi teoría de identidad de mente-cuerpo, de mente-cerebro, no está de esa manera expresada. No está usando el verbo ser de esa manera. Lo está usando para expresar una identidad contingentemente de mente-cerebro, o sea, una identidad de composición. Eso quiere decir que esa afirmación es una hipótesis, una tesis, una afirmación científica, que por consiguiente no se puede refutar o impugnar o descartar usando la lógica. Los estados mentales de conciencia subjetiva, de experiencias subjetivas, del yo, son idénticos por composición con el cerebro. Eso es lo que propone este escritor. Y él escribe ese artículo, yo lo he leído detenidamente, y escribe muchos ejemplos y repite muchas veces que dice que nadie puede refutar su teoría, su hipótesis científica usando solamente un argumento razonado lógicamente. Tienen que hacer investigaciones científicas para verificar su teoría o refutarla. Entonces, regresando al ejemplo de la mesa de Pablo hecha de cartón, en este ejemplo, por supuesto que es lógico y coherente imaginarnos una mesa no hecha de cartón. Ya, obvio, es lógico. Pero no podemos concluir, por lo tanto, que su mesa no puede ser de cartón. Eso sería descabezado, porque la hipótesis es una afirmación, una teoría contingente. Así que eso de alegar que mi teoría no es cierta, usando las creencias en lo sobrenatural o creencias de nuestras conciencia o alma, es algo espiritual, que todos esos estados mentales asociados con mis experiencias subjetivas parecen ser hechos de una sustancia completamente diferente de la que el cerebro o cuerpo está hecho, o que la Biblia dice que esto y el otro. Todo eso no viene al caso, dice el escritor. Lo que necesitamos es probarlo científicamente, que la conciencia no es idéntica al cerebro. Y U.T. Place sigue poniendo ejemplos en su artículo para probar este punto. Y un ejemplo que he citado mucho en muchos otros artículos que yo he leído es el ejemplo de las nubes. Muchos filósofos, muchos psicólogos repiten este ejemplo. Las nubes, a primera vista, son formaciones esponjosas que vemos suspendidas en el cielo y que cambian de forma constantemente. Esa es una definición que podemos darle a las nubes cuando las vemos en el cielo. Entonces, la palabra nube quiere decir eso. Ahora bien, pero la composición de las nubes, ya estudiada científicamente, resulta ser que las nubes están hechas de partículas y diminutos glóbulos de agua en una moción continua. Ustedes ven una conexión lógica entre el significado de la palabra nube, esa cosa blanquita que parece algodón, que flota en el cielo, y el significado de partículas de agua. No, yo no veo una conexión lógica. Esas dos cosas completamente diferentes son, pero resulta que son lo mismo, son idénticas, pero se ven diferentes. Así que lógicamente no se puede refutar que son lo mismo. Hay que probarlo científicamente. Así lo mismo con el cerebro y mente. Solamente viendo el significado de las palabras, lógicamente, no podemos refutar que son idénticos. Tenemos que estudiarlo científicamente. Así que la hipótesis de que la mente es idéntica con el cerebro, o que el alma es idéntica con el cerebro, esa hipótesis es válida. Físicamente, hablando, las dos cosas son lo mismo, aunque parezcan dos cosas diferentes. Eso es lo que dice este escritor. Bueno, esa es la teoría de identidad de mente-cuerpo. Una teoría fisicalista. Espero sus reacciones.
En mis próximas grabaciones hablaremos de otra versión del fisicalismo llamada conductismo, donde la conducta observable es lo único válido para explicar los estados mentales. Adiós, que tengan buen día y nos vemos pronto.